Hermanos, Dios los bendiga. Esta mañana quiero saludarlos en sus hogares y desear que la bendición de nuestro Dios único, vivo y verdadero esté con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema que he titulado El joven rico, de acuerdo al pasaje de la Escritura. Y es curioso hablar hoy del joven rico en medio de esta situación de pandemia que tiene a muchos desempleados, que tiene a muchos en una situación económica difícil. Pero es precisamente por eso que lo traigo a colación. Durante este tiempo de pandemia, vemos cómo muchas personas se han visto afectadas, y no solamente las personas, las pequeñas empresas, los pequeños negocios, las medianas empresas y aún las grandes empresas. ¿Por qué no decirlo? Los gobiernos mismos del mundo ven sus economías, sus ingresos tambalear. Pero entonces, ¿quiénes están siendo los más afectados en medio de esta situación? Tenemos los trabajadores informales, esas personas que vendían sus cosas en la estación del metro, esas personas que vendían en la calle. Esas personas son las primeras que se ven afectadas porque ellos dependen del día a día. Y asimismo le siguen los pequeños negocios, los pequeños locales comerciales, que también han entrado en crisis, dado que no tienen una reserva muy fuerte económica para sostenerse en el tiempo. Y después de ellos siguen las medianas empresas, las empresas pequeñas, que si bien pueden aguantar más tiempo, igual ese tiempo no va a ir más allá de 15 días, de un mes, en el mejor de los casos. Y según algún artículo que leía en estos días en una revista, las grandes empresas tienen como límite de soporte hasta 2 meses para sobrevivir en medio de una situación de pocos ingresos. Entonces me ha parecido que reflexionemos un poco acerca de esta situación, acerca de esta dificultad económica, y qué nos dice la Biblia y cómo nos acompaña la palabra de Dios a reflexionar en torno a esta situación. Quisiera empezar diciendo que los gobiernos se han movilizado en buscar la forma de generar ingresos, de generar ayuda para estos diferentes sectores económicos. Vemos cómo el gobierno busca financiarse a través de la banca mundial, cómo busca financiarse a través de diferentes tributos y cómo arma diferentes estrategias. Pero sucede que nos preguntamos, ¿dónde está toda esa ayuda de la que se habla? ¿Dónde está todos esos billones de los que se nos habla a través de la televisión? Muchos de nosotros sentimos que ese dinero no está llegando a las clases más desfavorecidas. Muchos nos preguntamos qué está sucediendo con ello. ¿Dónde está esa ayuda? Pero más allá de esto, les decía, me pregunto acerca de si el modelo económico que hemos vivido antes de la pandemia y que estamos viviendo durante la pandemia es el modelo económico que deberíamos de seguir manteniendo. ¿Por qué traigo a colación esta reflexión? Porque vivimos en un modelo económico centrado en el capitalismo, un modelo económico que está orientado a que los ricos cada vez se hagan más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y sucede que ahorita en medio de la pandemia no hay una reflexión profunda acerca de si ese modelo es el que deberíamos de mantener. O deberíamos de orientarnos a un modelo en donde esa riqueza estuviera distribuida y donde realmente la ayuda al prójimo, la ayuda a la persona más necesitada se convirtiera realmente en un eje central de nuestra economía, de tal suerte que estas personas tuvieran mayores posibilidades de sobrevivir. Y no solamente la persona, no solamente el informal, sino también esa pequeña empresa que hoy en día a estas alturas de la cuarentena fácilmente va a ser inviable. Entonces me pregunto, los ricos del mundo, que no sé si usted sabía que el 1% de la población de ricos está acaparando entre el 45 y el 85% de la riqueza total del planeta. El 1%. La pregunta de fondo es, ¿este sistema seguirá funcionando así? Y aún en medio de una crisis que nos llama a ser misericordiosos, ¿vamos a continuar con este modelo?
Los ricos hoy están preocupados también, pero ¿saben qué les preocupa? Les preocupa reducir un poquito su riqueza. Les preocupa no aprovechar la pandemia para hacerse aún más ricos. Ellos no están preocupados como usted y como yo en perder el trabajo. Ellos no están preocupados como usted y como yo en cuál será el futuro económico de ellos, cuál será el sustento para el siguiente mes. Ellos no están preocupados porque ahorita los echaron del trabajo y van a tener que salir a sus casas en cuarentena sin tener algo que comer, a esperar que alguien les ayude. Ellos están preocupados por mirar cómo aprovechan la situación para hacerse aún más ricos. Y el asunto es que miran a la población y miran su necesidad y miran su dificultad y lo que ven es una oportunidad para hacerse aún más ricos. Pero ¿y por qué su riqueza no la ponen al servicio de los pobres? ¿Por qué su riqueza no la ponen al servicio de los necesitados? ¿Por qué no cogen su riqueza y subsidian a la pequeña empresa, al pequeño comerciante, sin buscar en ello ahorcarlo con condiciones imposibles de cumplir, con un decálogo de normas que les va a impedir realmente subsistir, o con un decálogo de requisitos que lo único que va a hacer es que subsistan por 2 o 3 meses y luego queden endeudados de por vida con ellos, para ellos seguir haciéndose entonces más ricos? Así de que yo observo que los ricos en medio de esta situación no han sido movidos a misericordia. Lo único que están haciendo es dejar caer las migajas de pan de su mesa de abundancia a los pobres, pero las dejan caer en verdaderas migajas. Hacen donativos risorios, hacen donativos ridículos frente a su poder, frente a su riqueza. Es algo así como: donaré estos 100 millones, estos 500 millones, estos 1.000 millones, porque finalmente esos 1.000 millones en nada van a afectar mi riqueza. Porque en nada ese dinero finalmente me va a hacer un hombre menos rico. Solo me hará quedar bien frente a la sociedad. Solo me hará lucir bien en medio de la pandemia, pero yo sé que de fondo realmente es insignificante para la necesidad que tiene nuestro prójimo. Por eso, hermanos, creo que estamos ante una situación en donde debemos mirar en la palabra, en donde debemos buscar allí no solamente consuelo, sino dirección en nuestro actuar. Y para eso, hermanos, los quiero invitar a que leamos en la palabra, en Marcos capítulo 10, versos 17 al 23, el pasaje del joven rico, donde nos dice: al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes?, le preguntó al joven rico. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermanos, vemos aquí, en este hermoso pasaje, una primera fase, que la quiero llamar la fase de la forma, la fase de la exhibición, la fase de mostrarme.
Dice la palabra que llega un hombre corriendo y se arrodilla a los pies de Jesús. Miren esa actitud, pareciera una actitud de humillación real, ¿no? Una actitud de reconocimiento de quién es Jesús. Llega este hombre afanosamente, tratando de que Jesús no se vaya a perder de entre la multitud, lo alcanza y se arrodilla delante de él. Y segundo le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pero no sin antes haberle dicho, maestro bueno. Y Jesús se detiene frente a esa palabra y le dice, ¿me llamas maestro bueno? Jesús sabe que él tiene la razón, pero lo inquieta acerca de esa forma como lo llama. Y luego este joven le pregunta, maestro, ¿qué bien haré? Dice en otro de los evangelios sinópticos. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Imagínense la preocupación de él. Es una preocupación como la de todos nosotros. ¿Qué haré, Señor, para conseguir la vida eterna? Es decir, su objetivo es loable. Lo que él está buscando es admirable. Él no es un hombre que esté diciendo, yo prefiero el mundo, yo prefiero perderme, yo prefiero ser una persona mala. No, él está buscando algo muy loable. Yo quiero la vida eterna. Dime, Señor, ¿qué bien tengo que hacer para lograrlo? Entonces Jesús le pregunta si él guarda los mandamientos. Y efectivamente, él los está guardando. Pero hermanos, si escudriñamos un poco esta palabra, nos vamos a dar cuenta que Jesús le cuestiona acerca de los mandamientos, pero los concernientes a la segunda tabla. Los mandamientos se dividen en la primera tabla y la segunda tabla. La primera tabla nos habla acerca de los mandamientos en relación a nuestros compromisos con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero aquí Jesús le está preguntando por los mandamientos de la segunda tabla, aquellos que tienen que ver con nuestro amor y nuestra relación frente a nuestro prójimo. Es decir, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etc. Aquí está hablando acerca del prójimo. Pero el joven rico le contesta, sí, Señor, los he guardado todos desde mi juventud. Ahora no quiero que te confundas porque hablamos del joven rico y él dice que los ha guardado desde su juventud. En aquella época una persona joven no era alguien de 18 y 19 años. Estamos hablando de un hombre adulto, de un joven adulto. Y él le indica que desde que es pequeño ha guardado estos mandamientos. Ante este escenario Jesús prueba su fe y sus palabras. Pero recopilemos un poco lo que ha pasado hasta aquí. Encontramos a un joven que afanosamente busca a Jesús. Encontramos a un joven que se pone a los pies de Jesús. Encontramos a un hombre que alaba a Jesús llamándole maestro bueno. Y encontramos a un hombre que ha guardado los mandamientos desde su juventud. Si ustedes me permiten, hermanos y amigos, estamos hablando de un gran hombre. Un hombre que seguramente era admirado en su sociedad. Un hombre que seguramente era reconocido en su sociedad. Porque era ejemplar. Y acá lo está mostrando en su comportamiento. Pero tenga en cuenta lo que le he dicho hace un momento. Estamos hablando de esta primera fase que muestra una forma muy hermosa, una forma muy bonita. Pero Jesús, llegado a este punto, le hace el doble clic a la vida de este hombre. Entonces lo prueba y le dice, una cosa te falta. Es decir, Jesús no lo contradice. Pero le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Un momento. Nosotros al principio hemos dicho que este es el pasaje del joven rico, pero en este relato, hasta donde hemos leído, en ninguna parte se había dicho que él era un hombre rico. Hasta el momento lo que sabíamos era que era un hombre que estaba buscando la salvación, que estaba buscando la vida eterna. En ninguna parte habíamos dicho que fuera rico, pero Jesús lo sabe. Porque Jesús conoce nuestras vidas. Porque Jesús sabe cuáles son nuestras riquezas. Porque Jesús sabe cuáles son esas cosas que son nuestra mayor posesión.
Y frente a esa mayor posesión es que Jesús lo inquieta y le pregunta. Entonces Jesús le dice, perfecto, lo has hecho muy bien. Ahora solo te falta una cosa, ve y vende todo eso que tienes. Punto 1. Punto 2, y dáselo a los pobres. Punto 3, y ven y sígueme. Y punto 4, y toma tu cruz. Hermanos, pasamos a la segunda fase. Ya no es la forma, sino el fondo. En esta segunda parte, vemos que el joven rico, frente a este cuestionamiento de Jesús, responde de la siguiente forma. Pero él, dice el versículo 22, afligido, escúcheme, el hombre rico se puso muy triste, dice, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí llegó el ánimo del joven rico. Precisamente eso que tenía en abundancia fue eso mismo lo que le impidió poder avanzar en la vida eterna. Porque Jesús le dijo, eso que tienes en abundancia, dáselo a los pobres. Pero eso que tenía en abundancia, eso mismo lo esclavizaba a su vida, a su forma de vida, a su modelo. Eso mismo era lo que le impedía poder alcanzar lo que él había dicho que quería conseguir. Y entonces prefiere irse, muy triste, pero se va. Él no está muy triste y se arrepiente. Él no está muy triste y obedece a Jesús. Él está muy triste, pero se va, se aleja de Jesús. Recordemos quién es el joven rico. Como les mencionaba hace un momento, los discípulos más adelante, ustedes lo pueden ver en este pasaje, se admiran de la respuesta de Jesús a este hombre, porque este hombre no era cualquiera parecido allí en la sociedad. Era un hombre que algunos comentaristas dicen que seguramente pertenecía al concilio o al Sanedrín. En uno de los evangelios, si mal no recuerdo, en Lucas, dicen que era un dirigente, así que muy posiblemente pertenecía al Sanedrín. Y era un hombre que tenía muchas posesiones, y era un hombre que guardaba la ley. Así de que era uno de esos ricos que nosotros solemos admirar en nuestra sociedad. De esos ricos que uno dice, wow, esa persona como es de bondadosa, yo sé que ayudó a Pepita y a Juanita y a la empleada del servicio que tiene, le da unos regalos muy buenos y la tiene afiliada a la seguridad social. Y cada vez que en la iglesia hay algún evento, él siempre da un donativo de más. Y cuando hay alguien necesitado, yo veo que él también le da para que salga de su dificultad. Esa persona rica yo la conozco y ayudó a conseguirle trabajo a Pepito y a Juanito. Eso hacen normalmente estas personas ricas. Tiran migajas de su mesa de abundancia. Porque saben que esas migajas en nada los van a hacer pobres. Porque les gusta la adulación. Porque les gusta el reconocimiento. Porque les gusta que los miren a ellos. Eso es lo que hacen con sus riquezas. Para eso les sirve sus riquezas. Para ganar adulaciones. Para ganar adeptos. Por eso cuando él corre a Jesús, le llama maestro bueno. Porque es un joven rico acostumbrado a la adulación. Acostumbrado a que se le mire y se le reconozca. Acostumbrado a que lo llamen Señor. Acostumbrado a que lo llamen doctor. Y por eso trata igualmente de adular a Jesús. Y piensa que de esa forma lo va a convencer de darle lo que él quiere. Tenemos que cuidarnos de ser esos jóvenes ricos. Pero el joven rico, como suele pasar también con muchas personas ricas, es una persona inteligente. Él no es ningún tonto. Y él tiene un acto de sensatez. Él sabe que todo lo que tiene, toda posesión,
Y eso me gusta del joven rico. Él sabe que todas sus posesiones no logran llenar el vacío que hay en su vida. Él sabe que toda esa abundancia de bienes aún lo tienen triste. Aún lo hacen pensar en las noches qué le falta. Aún le hacen pensar a él que todavía hay algún acto, hay algún bien que él podría hacer para dejarse de sentir tan solo, para dejar de sentir que aún no ha alcanzado la vida eterna que quisiera alcanzar. Esa es la reflexión que hace el joven rico. Por eso va en busca de Jesús. Por eso se acerca a él, porque él sabe que lo necesita. Y él sabe, hermanos, que Jesús tiene la solución. Él lo sabe. Pero ¿saben qué sucede, hermanos? Que él todavía no entiende que nada de lo que él tiene será suficiente para alcanzar lo que él quiere. Por eso cuando él se acerca a Jesús, le dice, la pregunta de él en uno de los evangelios es, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Es decir, él pensaba que haciendo algo, alguna buena obra, la iba a alcanzar. Y él estaba acostumbrado a hacer buenas obras seguramente, porque siempre sacaba alguna migaja de la abundancia que tenía y se la daba a los pobres. Y él seguramente calculó, como hacen muchas veces las personas ricas, bueno, de pronto si saco esta migaja un poco más grande, voy a obtener eso que quiero. Y entonces luego voy a recibir 2 o 3 veces lo que invertí, porque siempre estamos pensando en función del ROI, del retorno de mi inversión. Y él pensó eso, de pronto aquí me toque sacrificar una tajada más grande de mis bienes, pero seguramente voy a recibir el triple o 5 veces. Pero Jesús le dice que para heredar la vida eterna lo tiene que dar todo. Pero hermanos, Jesús va aún más allá. Porque como siempre lo digo, Jesús nos pone la vara más alta. Jesús lo invita a que dé todo a los pobres y a que le siga. Y esa invitación era común en Jesús, así fue como consiguió a sus 12 discípulos. Los invitó a seguirle. A Mateo, el publicano que robaba a su propio pueblo, lo invitó a seguirle. ¿Y cuál fue la reacción de Mateo? Dice la palabra que dejó lo que estaba haciendo y le siguió. ¿Cuál fue la reacción de los pescadores cuando él los invitó a seguirlo? Dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Esa es la actitud del hombre que está dispuesto a seguir a Jesús. Deja lo que tiene, deja lo que está haciendo y le sigue. Pero Jesús aún va más allá con este joven. La exigencia de Jesús de darle la riqueza a los pobres no es suficiente. Le promete una vida de cruz. Es decir, le prometió una vida sin lujos, sin comodidades, sin adulaciones, una vida de sacrificio, sin aplausos. Eso fue lo que Jesús le dijo a este hombre. Ven conmigo y sígueme. Pero aquí no van a haber aplausos. Aquí no van a haber adulaciones. Aquí no va a haber comodidad. Y todos sabemos la vida de los apóstoles, cómo terminó. Muertos. Cuántas veces fueron humillados, encarcelados. Así de que esa es la respuesta que Jesús le da al joven rico. Bájate de donde estás. Deja lo que tienes. Pero hermanos, quiero que entendamos también que no solamente se trata de dejar riquezas. Al Dios Mamón. ¿Usted sabe cuál es ese Dios? Dice que su origen es una palabra del arameo, que era la lengua local en aquella época, que significa dinero o riqueza. La raíz de este término es amán, que significa aquello sobre lo cual uno deposita su confianza o aquello que sostiene o nutre al hombre. Así de que debemos tener mucho cuidado
con esas cosas en las cuales depositamos nuestra confianza. Seguramente aquel que tiene mucho dinero tiene puesta su confianza en ese dinero. Pero a lo mejor tú no tienes dinero, pero tienes un orgullo en el que has depositado tu confianza. Tienes un comportamiento egoísta o de mentiroso en el cual has depositado tu confianza. Y entonces te aferras a eso y haces de eso tu riqueza. Entonces tenemos que tener en cuenta que también en esas cosas Jesús nos llama y nos dice que debemos despojarnos de ella, que debemos dejarlas atrás para poderlo abrazar a Él, para poderlo seguir verdaderamente a Él. Y entonces nos pide un cambio respecto a la vida que llevaba el joven rico, la cual en apariencia era una vida de piedad, la cual en apariencia era una vida de un relacionamiento muy bueno con su prójimo, pero la cual cuando él examina en el fondo encuentra que no era tal su vida, que realmente su prójimo no le importaba tanto como él decía que le importaba. Porque a pesar de que decía que cumplía con todos sus mandatos en relación a su prójimo, cuando tuvo la verdadera prueba de amor hacia su prójimo, le dio la espalda y lo abandonó. Pero hermanos, quiero concluir también diciéndoles que el problema no es esencialmente que tengamos dinero. El dinero es causa de muchos males. La palabra nos lo dice acá, como ustedes pueden ver, en 1 Timoteo 6:10, dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pero fíjense, es el amor al dinero. Pero el dinero está bien, yo podría anhelar tener dinero, pero debo tener cuidado en qué momento empiezo a amar más al dinero que a mi vida de piedad, que a mi vida de misericordia, que a mi prójimo, a tal punto que prefiero desechar a mi prójimo por acaudalar más dinero. El libro de Proverbios en el capítulo 30, verso 8 nos dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Mira qué hermoso este proverbio. Me dice, es mejor, Señor, no ser rico, pero tampoco quiero ser un pobre. Quiero ser alguien que tenga lo necesario, alguien que aprenda a vivir de tu sustento, a vivir cada día de la provisión de Dios. Ese es el ideal, hermanos, aprender a vivir de la provisión de Dios, a ver cómo Él nos da lo que necesitamos, porque Él tiene necesidad, Él sabe de la necesidad que tenemos, y Él sabe de las prioridades de nuestras necesidades, y Él las suplirá, hermanos, y es hermoso ver, yo creo que a todos nos ha tocado ver cómo en un momento de dificultad Dios llega y nos suple. Esa es la vida que debemos vivir, una vida dependiendo de Él, no dependiendo de que en el banco tengo una cuenta gorda, no dependiendo de que tengo un CDT, no dependiendo de que tengo X apartamentos, X terrenos, X viviendas, X arriendos, porque eso es confiar en lo que yo puedo hacer, no confiar en lo que Dios puede hacer. Tenemos que saber equilibrar entre el tener y depender de Dios. Y hermano, también dice Proverbios 22:2, un texto que me parece también relevante tener en cuenta. Los ricos y los pobres tienen esto en común. El Señor es hacedor de todos ellos. Agreguémosle objetividad a este estudio, hermanos. Los unos y los otros, ambos somos hijos de Dios. Y en lo que debemos, hermanos, coincidir los unos y los otros es en nuestra dependencia de Dios, no en nuestra dependencia de nuestra riqueza. Tanto ricos como pobres debemos tener la mirada puesta en Él. Y lo que tengamos, el bien que tengamos, la capacidad de ayudar mediante un ministerio, la capacidad de ayudar entregando un pan, la capacidad de poner una riqueza en manos del prójimo, es lo que nos debe hacer coincidir. Hermanos, quiero terminar con esta conclusión en la última diapositiva. Hoy tenemos muchas necesidades económicas en el frente de batalla, es decir, en el hermano, en el amigo o en el familiar a nuestro lado. Debemos hacer parte de la solución
o más bien de la bendición que esas personas necesitan. De otro lado, debemos instar a aquellos ricos que conocemos a que den su riqueza a los pobres, a que hagan tesoros en el cielo, pero sabiendo que esa labor será tan difícil como lograr que un camello pase por el ojo de una aguja. De tal suerte que nuestro propósito y nuestra oración en la vida no debe ser trabajar para tener riquezas, sino más bien estar a los pies de Jesús, recibiendo de Él lo necesario, el sustento, y si nos permite el enorme desafío de tener un poco más, que con ello nos conceda también, por amor de su nombre, la fortaleza y la sabiduría para no dejarnos esclavizar, y mucho menos de llegar a preferir las riquezas, los bienes materiales o cualquier otra cosa más que a Él. Que más bien, hermanos y amigos, podamos siempre decir como el apóstol Pablo a los filipenses: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. De Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo, escuchen esto, hermanos, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, que Dios, nuestro Dios único y verdadero, esté con cada uno de ustedes.